Hola, bienvenidos a la entrevista con Emilio Parrini. Hoy tenemos el honor de conversar con Pablo Salaquet, un hombre privilegiado que se transformó en un servidor público de corazón. La historia de Pablo Salaquet es una de esas que sorprenden, porque parte donde muchos creen que termina: en la comodidad. Nació el 9 de julio de 1963, en Santiago de Chile, rodeado de privilegios, pero también de fe, valores, y una familia que lo formó con un mensaje claro: al que más se le da, más se le exige. Tenía alrededor de 16 años cuando ocurrió el accidente de un amigo, y lo involucró con los Legionarios de Cristo. A los 17, la vida lo golpeó con fuerza. Su madre, Beatriz, murió en un accidente automovilístico en Bolivia. Ingresó a estudiar ingeniería comercial en la Universidad Católica. Y cuando parecía que la adversidad no podía ir más allá, la empresa familiar quebró. Lo que muchos ven como caída, él lo vio como llamado. En 1987, fue elegido para liderar a los jóvenes de la Guardia Papal en el evento con Juan Pablo II en el Estadio Nacional. La política no fue una meta. Fue un encuentro. Sebastián Piñera le pidió a Andrés Navarro que lo conectara con Hernán Vigi. Cuando Vigi retomó su candidatura presidencial, después de su contradicción vital, lo llamó. Le pidió que presidiera su comando juvenil. Pablo recorrió Chile con él. Se casó, en 1990, con Silvia Bustamante, nieta del expresidente del Perú José Luis Bustamante y Rivero, de quien posteriormente se separó. El matrimonio tuvo 4 hijos: Pablo, Silvia, Juan José y Sofía. Estudió un máster en Ciencias Políticas en España y regresó con más herramientas. Fundó una agencia de publicidad. Luego se asoció con Cristina Vitar, donde entró al mundo de las comunicaciones estratégicas. Y ahí nació otra pasión: tender puentes. Fomentar diálogos. Conectar mundos. En 2000, Pablo Salaquet fue elegido alcalde de la Florida. En su primer mandato transformó la comuna, impulsó programas sociales y se ganó el cariño de los ciudadanos y fue reelecto en 2004. En 2008, Salaquet se postuló a alcalde de Santiago y venció al exedil Jaime Rabinet, asumiendo el cargo en diciembre. En 2012, se presentó nuevamente para la reelección, pero fue derrotado por Carolina Toa. Fue un golpe duro, pero su convicción seguía intacta. En 2013, Salaquet postuló al Senado sin lograr los votos necesarios. En 2020, intentó postularse nuevamente como alcalde, esta vez por Vitacura, pero no logró triunfar en la primaria. Lejos de la política, escribió su libro Sí, se puede, donde relata cómo superar obstáculos mediante resiliencia, esfuerzo, apoyo y la actitud adecuada, a pesar de las dificultades. Hoy lidera PZ Comunicaciones, asesorando, guiando, construyendo consensos. También se desempeña como conductor radial en el programa Con Diálogo es Distinto, de Radio Agricultura. Señoras y señores, en la entrevista de Emilio Parrini, hoy nos acompaña don Pablo Salaquet Said. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bienvenido al Monedero Lleno, ¿todo bien? Muy bien, Emilio, muchas gracias. Y con mucho ánimo de poder conversar y ahí relatar y vamos viendo qué va pasando, ¿no?, en esta entrevista. Bueno, hemos visto parte de tu biografía que obviamente no deja de llamar la atención, es muy interesante. Naciste en una familia acomodada, pero desde joven desarrollaste ese tema de la vocación de servicio. ¿Cuándo y por qué crees tú que sentiste ese llamado? A ver, la verdad es que yo siempre pensé que mi llamado era hacer el heredero, el continuador de la empresa, la importadora Salaquet, que fundó mi abuelo, siguió mi padre, pero las cosas de la vida como que fueron preparando un camino distinto. En, en tercero medio, yendo a una fiesta de aquí ya a la vuelta, por alguna razón no me volví en la moto con mi amigo y mi amiga, y ellos tuvieron un accidente, una amiga mía murió, un amigo mío quedó muy accidentado, eso me dejó muy mal, me cuestioné mucho el sentido de la vida, y
y justo coincidió con que había llegado un movimiento católico a Chile, Legionarios de Cristo, que después será muy convulsionado, y mi hermana Mónica, que estaba en Villa María, donde llegó, me generó una reunión con un sacerdote. Yo nunca había conversado con un sacerdote cara a cara, y con un laico que venía a dar un año. Y esa conversación me hizo plantearme un poco el sentido de la vida y que yo podía dar más porque tenía más. Y ahí entré al movimiento, me tocó ser el primero, fundarlo, la parte laica, jóvenes, y meterme mucho en el tema social. En el fondo, mi relación con Dios se hace a través del trabajo social en poblaciones, en hogares de menores, en distintos lugares. Y de ahí, al año siguiente, postulo a Ingeniería Comercial de la Católica para prepararme para dirigir la empresa de mi familia, pero en un accidente, tal como bien se señalaban, en automóvil, ahí fallece mi mamá, y en primer lugar, antes de eso, quiebra la empresa de mi padre cuando yo estoy en primer semestre. Entonces, todo lo planificado, ¿no?, cambia en 3 años, 4 años. O sea, de pensar, primero me acerco a Dios, cosa que no era tan cercana a mía, por este accidente de mis amigos. Luego entro a Comercial de la Católica con harto esfuerzo, y en primer semestre quiebra la empresa. Entonces ya sí que voy a tener que sacar mi carrera para yo hacerme mi camino y no para continuar algo. Y yo, muy cercano a mi madre, fallece al año siguiente de nuevo, y todo eso me hace acercarme mucho más a Dios a través del trabajo social, y desarrollo una vocación social que también es la que le da sentido a mi vida, después de haber perdido todas esas seguridades y beneficios y cosas que tuve desde muy pequeño. Y en un poco tiempo después lideraste los jóvenes en la Guardia Papal en el año 87. ¿Recuerdas de ese momento? ¿Cómo influyó en la vida pública? Es que fue muy importante porque ese minuto cuando viene el Papa Juan Pablo II a Chile, además que yo, me marcó mucho, y ahí la Iglesia Católica chilena busca distintos líderes para hacerse cargo de distintas instancias de la visita, y a mí me nombran uno de ellos y me ponen a cargo del Estadio Nacional, estar a cargo de la cancha y del mensaje, y me marca mucho a mí cuando dice que los pobres no pueden esperar. Y eso me marcó para mi vida, y siendo ingeniero comercial de la Católica, muy formado por los Chicago Boys, sí, mi cabeza, mi mente fue decir, tiene que ser una economía, pero social de mercado, no una economía capitalista a ultranza. Tiene que haber un sentido social, y eso marcó también mi próximo trabajo, que fue con Andrés Navarro, en Sonda, mi único jefe realmente casi que he tenido en la vida, porque ahí desarrollamos formar empresa, dar trabajo, el sentido social de la vida, y también desde ahí empezamos a comunicar dos mundos. Él venía del mundo de Cieplan, de la democracia cristiana, estamos hablando todavía en la época de la dictadura, y yo venía del mundo de la centro-derecha, y teniendo diferencias de edad, empezamos a conectar ambos mundos, a conversar, formándonos para la democracia. Entonces, en ese momento, creaba empresas, daba trabajo, trabajaba en el mundo social, en distintas fundaciones vinculadas con temas de la pobreza, de la educación, y formábamos grupos de conocernos personas de distintos mundos para cuando llegara la democracia poder tener mejores vínculos y hacer mejores puentes para sacar Chile adelante. Estamos hablando más o menos del año 1989, donde tú sigues siendo muy joven. Sí. Y asumes un desafío político importante, que fue liderar el comando presidencial de Hernán Vigi en la parte de los jóvenes. ¿Eso es correcto? Sí, que eso tuvo dos partes. Primero, dado la relación que había, bueno, yo primero dirigía un grupo de jóvenes en el Centro de Estudios Públicos formándonos para la democracia. Ahí estaba Marcela Cubillo, José Antonio Caz, Gonzalo Uriarte, Patricio Walker, muchos de los que después han sido grandes políticos en ese momento estaban en ese grupo que yo lideraba, que de hecho yo fui quien le pedí al presidente del CEP, Lidoro Mate, formar este grupo, y ahí personas como Harald Beyer, Juan Andrés Fontaine, todos ellos nos iban preparando, Oscar Godoy, etc. Y ahí había otro grupo donde estaba Evelyn Matei, Sebastián Piñera, etc. Entonces cuando sale la candidatura de Vigi, se forma un pequeño comando de la oficina de Sebastián Piñera para lanzar la candidatura. Y ese comando al final era
Era el expresidente Piñera, Cristian Larroulé, y por la amistad que había entre Andrés Navarro y Piñera, él le dice, oye, este muchacho sabe que se ve movido, ¿por qué no me lo presta? Y bueno, y estábamos cada uno encargado del lanzamiento de la campaña. Piñera de Santiago, el expresidente Larroulé de Concepción y yo de Antofagasta. Y estaba trabajando para el lanzamiento cuando le viene la contradicción vital a Hernán, ¿no? Y se acaba la candidatura. Yo quedo muy afectado porque había recorrido ya una parte de Chile con él y me había motivado su forma de ser, su vocación. Y él se va a la montaña. Se va a la montaña. Y después cuando vuelve, en forma impensada, entonces él empieza a llamar a personas y yo ya me había ido a formar una empresa para el Grupo Sonda, estaba liderando una empresa nueva. Pero me llama y me dice, bueno, tú eras de lo que yo quería que volviera, yo quiero pedirte que seas el presidente de la juventud de mi comando y forme un comando juvenil. Y me sentí wow y tuve que renunciar a la gerencia general que tenía de una empresa entre Sonda y Lanchile y pedirle a Andrés Navarro que me apoyara y me fui a hacerme cargo de esta campaña. Así que, ¿Cuántos años tenías? ¿cuántos años tenía? Debe haber sido como 23, por ahí 24. Sí. ¿Se ha perdido la mística de aquel entonces a la juventud que ves en estos momentos participando en política? ¿Se nota la diferencia? Ay, mira, a mí no me gusta hacer comparaciones, pero en esa época yo sentía que había como un proyecto de cómo logramos transitar hacia la democracia con un Chile sólido, respetándonos y con una orientación social mucho más clara, y seguir creciendo, pero también con equidad. Creo que había mucha motivación en los jóvenes, mucha motivación por el servicio público. Era fácil formar y buscar jóvenes líderes que podrían estar en el mundo privado. Yo me refiero ahora a la centro derecha, que quisieran ir al mundo público, y también al mundo social, cosa que hoy día es más difícil. Hoy día es más difícil porque está muy deteriorado el prestigio de trabajar, ¿no? De ser parlamentario, etcétera, y por lo tanto la mayoría de las personas mejores preparadas prefieren irse al mundo privado y quizás tener una experiencia de gobierno por 4 años, pero no hacer una carrera en servicio público. Y lo entiendo porque es cosa de ver que hoy día es muy difícil conversar, hoy día se inventan muchas cosas, te dañan, se meten en tu familia, casi presupone que una persona que está ahí tiene un actuar indebido y después, hecho el daño, ya es muy difícil corregirlo. Pero creo que sí, creo que falta formar y recuperar esa mística que por lo menos yo vi en la campaña de Vigi, que después vi muy claro cuando postulé a alcalde por primera vez, que muchos postulamos a alcalde, ¿no? El año 2000. Yo me acuerdo haberte escuchado muchas veces en diferentes medios que el diálogo es tender puentes. En una sociedad tan polarizada como la que tenemos en estos momentos en Chile, ¿qué rol juega hoy el entendimiento entre sectores? A ver, esta excesiva polarización, que es parte del mundo también, ¿no? Es un fenómeno mundial y que también en Chile fue aumentada por la reforma del sistema político, ¿no? Que permitió que muchas personas tomaran posición sin representar a muy pocos, ¿no? Formar un partido político hoy día es muy fácil y por lo tanto yo respeto el pensamiento de todos, pero lo lógico sería agruparse en grupos más representativos. Ha hecho que para muchos sea la política también un negocio, y es un negocio ser díscolo, ¿no? Tú consigues un escaño, criticar es muy fácil, y la gente cuando está desencantada, como lo está hoy y hace mucho tiempo en Chile, un país que no crece hace 10 años como debiera crecer, un país que no responde a las necesidades sociales de la gente, donde hay mucha frustración y desesperanza, ya no solamente porque la gente no puede salir a la calle tranquila, ¿no? Sino temas de pensiones, educación pública, salud pública, programas de vivienda, etc. Entonces, obviamente, en un clima así, las personas que critican, ¿no? Se hacen popularmente fácil y de ahí pueden formar
un partido, un grupo, además hoy día están las redes sociales que lo hacen mucho más fácil, pero de ahí a construir muy distinto. Entonces no hay mucho incentivo al diálogo porque parece de blandos, ¿no? El problema es que después cuando tienes que gobernar, ¿cómo gobiernas sin crear puentes y sin buscar mayorías? Entonces, hoy día el único gran acuerdo que hemos tenido en tantos años fue la reforma a pensiones, en que todos tuvieron que ceder un poco, o bastante incluso, para llegar a un acuerdo en beneficio de las personas. Y para nadie va a ser el ideal, ¿ya? Tanto en un sector como en el otro quedaron heridos, y obviamente los extremos mucho más heridos, que ni siquiera la apoyaron. Pero a mí lo que me pasa con eso es que siento que el mundo político se olvidó de la razón de ser por la cual están ahí, que son las personas, especialmente aquellas personas más pobres, de menos oportunidades. Entonces, acá cada uno gana su sueldo, tiene su estatus, etcétera, pero la gente que la pasa mal sigue igual. Desde tu experiencia con lo que aconteció en Chile el año 2019 con el estallido social, ¿qué crees que el Estado y la clase política no entendieron a tiempo antes de que llegara esto? Bueno, yo creo que aquí está la clase política, está el mundo empresarial, están los medios de comunicación, o sea, el estallido social, echarle la culpa solamente a la clase política creo que no corresponde, pero sí creo que el haber perdido la política de los acuerdos, el haber tenido, no tener consensos en grandes temas, como que hay que crecer para repartir y no repartir lo que no existe, fue un tema que ha sido nefasto para el país, entonces porque no se le ha podido dar a la gente solución, pero que tampoco hay que crecer para generar más desigualdad y que los ricos sean más ricos y los pobres sigan igual de pobres. Entonces creo que ambos lados no han podido entender un modelo de sociedad que debiera buscar Chile, en donde también el motor de desarrollo debe ser el mundo privado, pero debe ser un motor de desarrollo y el mejor y gran ciudadano que debe preocuparse no solamente de sus trabajadores, de su entorno, de aportar a la sociedad. Y por otro lado, el mundo político se ha dedicado a pelear, no busca acuerdos, todos lo dicen, pero no tenemos un Estado eficiente. El Estado, ¿no? En todas sus expresiones, hoy día es una caja pagadora de favores, y ese dinero no llega a la gente. Hoy día entonces, no hay ningún incentivo de una educación pública de calidad, a los profesores no se les puede evaluar, se les evalúa de una forma que no tiene ningún sentido, solamente se les da aumentos, pero no contra calidad y excelencia en la educación, etc. Entonces, yo creo que no ha habido acá los acuerdos que permitan tener un Estado eficiente que converse de una forma abierta el mundo público con el mundo privado y haya más colaboración público-privada y menos sesgos, especialmente en este último gobierno. Hay mucho prejuicio y que también ambos sectores políticos sepan respetar y escuchar y buscar lo mejor del otro. O sea, está claro el diagnóstico del por qué llegamos al estallido social del año 2019, pero el tiempo no para. Y ya estamos en el año 2025, esta entrevista está hoy día realizándose un 9 de abril. No estamos muy diferentes a lo que teníamos antes como país, ¿o sí? Yo de verdad estoy preocupado y sea quien sea el próximo gobierno, espero que sea Evelyn Matei, pero más allá de eso, va a ser muy difícil gobernar y muy difícil manejar la calle. Muy difícil gobernar porque con este sistema político fraccionado, donde nadie va a tener mayoría, va a ser muy difícil aprobar leyes. Dos, porque muy posiblemente hoy día quienes gobiernan no van a ser tan condescendientes o van a aprobar muchas cosas que hoy día dicen estar a favor, porque son parte del gobierno y se dieron cuenta que es el único camino para el desarrollo. Pero lo peor es que si uno analiza tema por tema, estamos peor que el preestallido social, ¿ya? O sea, y por lo tanto yo creo que van a haber focos importantes en el próximo gobierno, por lo cual la gente va a salir a la calle, ¿ya? Y obviamente movilizado por grupos activistas. Si uno mira la seguridad, o sea, hoy día Chile no es un problema de cifras, porque la seguridad la gente la percibe mucho peor, no por la cantidad de asaltos, es porque a ti ahora te matan, porque hay sicariato, ya no es el lanzazo, es otra cosa, ¿no? Por el tema del narcotráfico,
la guerrilla que tenemos en la macrozona y en otros lugares. Entonces, obviamente, hay una sensación de inseguridad muy, muy grande. En segundo lugar, la educación pública está mucho peor que antes. Ya ni siquiera los liceos de excelencia, los liceos bicentenarios, se destruyó lo que muchas de estas personas hoy Eso no día existe. tienen. Las listas de espera y la salud pública no rinde, ¿no? Y se tiene que hacer una alianza público-privada. Se tiene que entender que la salud pública requiere al mundo privado para poder derivar, ¿no? Y ser eficiente, porque los mejores doctores o la capacidad de reacción rápida está como se demostró para el COVID, en esa alianza. Tenemos mucha gente que muere y no llega nunca a ser tratada. Bueno, el programa de vivienda social, hoy día tenemos carencias importantes, tenemos muchos campamentos y personas que no se les ha dado una solución, y eso significa un deterioro, no solamente de vivienda, un deterioro de familia, valórico, la forma como viven. Entonces, si uno mira los temas más relevantes, ¿no? ¿Qué decir del empleo? ¿No? Hoy día hay mucho empleo, el empleo de calidad hoy día no responde a las cifras. O sea, tenemos en verdad una informalidad del orden del 28%, ¿no? Encubierta, en temas de Uber, en ferias, en esta forma, o gente que no puede buscar trabajo para los jóvenes o para los adultos mayores. Tenemos un tema de envejecimiento de la población y de que no nacen y que no tenemos hoy día la tasa de natalidad muy baja. Cuanto yo quiero saber cómo con cada día menos personas trabajando y produciendo vamos a poder darle los beneficios sociales a los mayores, entre otras cosas. La seguridad comienza en la frontera, estamos claros en eso. ¿Cómo evalúas el manejo fronterizo desde la transición a la democracia hasta la fecha? Es que hasta hace 10 años atrás el tema de migración era un tema no tan relevante, digamos, que yo diría que comenzó a tomar fuerza, no, 15 años atrás. Yo lo empecé a ver con fuerza cuando me tocó ser alcalde de Santiago, en donde ya habían muchos migrantes en forma ilegal, sin trabajo, especialmente. Tú lo viste como alcalde ya. Enfrentarlo, me tocó mucho trabajar ahí, pero era la primera oleada, ¿no? Personas básicamente de Bolivia, Perú, pero muchos de ellos venían a trabajar en forma honesta, otros no tanto, pero después poco a poco empezaron a llegar otra oleada, ¿no? De distintos países, escapando de su realidad, y gente muy buena, pero gente también que vino acá a instalar, ¿no? Gente que tenía un prontuario importante, ¿no? Y después, qué decir, ya tenemos carteles y sicariatos y otras cosas. Entonces, ahí nunca se ha producido un tema de control fronterizo como debe, también de inteligencia policial. Y cuanto a la gente, aquí hay un negocio, aquí la gente pasa, se paga, llegan personas que no corresponden, también han llegado carteles y hoy día el narcotráfico tiene tomado muchos lugares de nuestro país. Creo que esto solamente se puede hacer con un acuerdo internacional. O sea, Chile no tiene ninguna posibilidad, aunque ponga murallas y drones y militares en sus fronteras, de controlar esto si no hay una política, no a nivel de... multinacional. Sí, está por lo menos del continente, ¿no? O sea, porque otros países los dejan pasar. Y también mientras tengamos estados dictatoriales como Venezuela y otros, la gente va a seguir escapando. Pero también hay que entender que estamos enfrentados a un tema que es mayor. O sea, hoy día el Tren de Aragua y otros más en Colombia son empresas internacionales que se nos instalan acá porque son una multinacional, ¿no? De secuestro, de sicariato, de narcotráfico, entre otras cosas. Estamos hablando de prácticamente un déficit de los servicios del Estado en comparación a las necesidades de la ciudadanía. Estamos hablando de que estamos cruzando una situación de un déficit de vivienda, un déficit de salud, un déficit educacional. Y ahora que estamos hablando un poco de seguridad, se creó el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Era necesario un nuevo ministerio? O sea, yo creo que... A ver. Bueno, en primer lugar hay que decir una cosa. Aquí no es un tema de plata, como todos creen, ¿eh? Es un tema de un mal gasto del dinero. Gestión. Y de gestión, ¿ok? O sea, aquí hay programas ineficientes que no se terminan nunca. Hay muchas personas que no son las adecuadas
hay un gasto en personal que no corresponde, ¿no? Y un gasto en y por lo tanto no llega la transferencia directa a las personas como debiera ser. O sea, aquí, si uno pudiera tener la libertad para gestionar el Estado como una empresa privada eficiente, ¿no? Guardando las proporciones, muy distinto sería el cantar y no sería seguir aumentando y aumentando y buscando más impuestos e impuestos. Por el contrario, se requiere a la larga bajar los impuestos para incentivar el crecimiento. Eso en primer lugar hay que decirlo con claridad, ¿ya? Pero eso sería un acuerdo nacional y nadie lo ha podido implementar porque hay muchos favores y porque hay gente de todos lados ahí, etc. Entonces, el Estado al final es un botín, se ha transformado en un botín. Tengo mucha confianza que ojalá el próximo gobierno va a poder ir poco a poco bajando eso, pero es un tema de largo plazo, no es un tema de corto plazo. Lo del Ministerio de Seguridad yo creo que tiene sentido por la realidad del país, pero a costa de haber cambiado otros ministerios, ¿ya? O sea, podría juntarse el Ministerio del Interior con las Express, ¿no? Porque ahora el ministro del Interior pasa a ser el jefe de gabinete, entonces no tiene mucho sentido que haya un ministro del Interior, una Secretaría General de Gobierno, un Ministerio de Seguridad. Entonces el Ministerio de Seguridad debería tomar todo esto y tampoco que en el fondo el orden público, o sea, que todo lo que es seguridad, policía, etcétera, quede en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y por otro lado posiblemente lo que es seguridad interior, ¿no? Las marchas, etcétera, queden en el Ministerio del Interior. Debería después a ver cómo se maneja esto en la relación con el mundo militar. Porque si vemos, por ejemplo, el caso de la Araucanía, tenemos el Ministerio de Seguridad Ciudadana con toda la estrategia, con las policías, con la fiscalía, pero también está el mundo militar. Entonces creo que ahí se podría haber creado un ministerio que la gente clama, que es seguridad, que coordine todo esto, que lo implemente, que esté solamente abocado a seguridad, pero creo que también sobran otros ministerios, ¿ya? Entonces, pero aquí solamente creamos los ministerios, pero no eliminamos los otros. Ese es el problema. ¿Destacas alguna medida efectiva del gobierno de Boric en materia de seguridad? A ver, yo creo que aquí se han aprobado muy buenas leyes. El punto es que se tienen que ir implementando y para eso se requiere primero que nada, yo creo un proyecto que permita fortalecer las policías, ¿no? Fortalecerlas en su preparación, la carrera policial. Dos, en las condiciones ambientales que ellos tienen para trabajar, ¿no? Las condiciones humanas de infraestructura, de alimentación, etcétera, y las condiciones sobre todo profesionales, de manejo de inteligencia, armamento, todo lo que corresponde. O sea, hoy día tiene más inteligencia y contrainteligencia a veces quienes dirigen los grandes carteles de narcotráfico que nuestras propias policías. Entonces, creo que mientras no hagamos eso, va a ser muy, muy difícil. Y eso tiene que hacerse con rapidez. Sí se han aprobado leyes, ¿no? Como la ley RUF y otras, pero hay que implementarlas. Y eso toma un tiempo, ¿ya? Lo mismo el Ministerio de Seguridad. Yo creo que la gente, ojalá no sea así, se puede crear una expectativa muy alta de que porque se aprobó el ministerio y empezó a funcionar, en pocos meses esto va a cambiar. Esto no va a cambiar tan rápido. Esto es un proceso. Y va a requerir mucha voluntad política. Y va a requerir apoyar a nuestras policías, a nuestros militares. O sea, a mí me toca trabajar en la Araucanía, en la macrozona, y ahí hay un estado de guerra. Es un estado de excepción, pero es un estado de guerra. Entonces, si alguna vez corresponde a algún militar defenderse o hacer algo, y lo van a enjuiciar porque se defendió, entonces yo creo que no hay mucho que hacer. Otra área que obviamente ya la has mencionado, que es el tema de economía, un tema que tú conoces bastante bien, eres ingeniero comercial, tienes empresa. ¿Cómo crees que afectará en el mediano corto plazo a Chile esta guerra arancelaria que ha impuesto Estados Unidos en el mundo? Porque no puedo hablar de la persona específica de Donald Trump. Esto es un país. Esto es Estados Unidos que dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero que me sigan colocando aranceles unilateralmente. Yo también voy a colocar los aranceles porque son aranceles bilaterales. ¿Cómo crees tú que nos va a afectar en el corto o mediano plazo? A ver, yo creo que, en primer lugar, aunque tú digas que esto es Estados Unidos, yo creo que no se puede no graficar en la persona de Donald Trump. ¿Y por qué lo digo? Porque
son liderazgos políticos complejos que hoy día nacen en nuestra sociedad, representados en su máxima expresión en Donald Trump, pero también en otros, ¿no? En donde son una especie de gobiernos autoritarios en democracia, que impulsan medidas sin mirar el contexto global, creando hoy día un nuevo orden mundial cambiante, y pudiendo dejar en vilo a mucha gente alrededor de todo el mundo. Esto que se ha hecho no se había visto jamás, pero jamás. Y por lo tanto nadie sabe muy bien para dónde va a ir, si va a ser algo permanente, si esto es una negociación, si él quiere que la gente se arrastre frente a él para poder después terminar negociando aranceles razonables y así y no seguir financiando el mundo y pagar el gran déficit fiscal que tiene Estados Unidos. Hay cosas... Hoy día vemos un dólar a 1.000 pesos. Hoy día vemos más encima que China respondió a Estados Unidos y dijo que iba a subir los aranceles a un 84%, y Estados Unidos va a responder de que el arancel para China sube a 100%. Bueno, esto ya pasó, ya está pasando, y lo que pasa es lo siguiente: Chile, lamentablemente, somos un país pequeño, en desarrollo, y muy orientado hacia el comercio exterior. Entonces, obviamente que nos va a afectar por nuestros grandes productos, el cobre, el salmón, la fruta, entre otros, y eso va a significar que se va a hacer más difícil entrar a los mercados, va a haber una contracción en el comercio internacional, se va a contraer China, va a ser más difícil entrar a Estados Unidos, más caro nuestros productos, y los que entren van a ser menos rentables, y por lo tanto vamos a tener menos entrada de divisas, se va a encarecer el precio del dólar, va a subir el costo de la vida, bueno, eso puede significar menos empleo, entre otras cosas también. Y como si fuera poco, en Chile estamos creando una política institucional que tampoco da mucha garantía, ya por el tema de la seguridad, por temas impositivos, por temas laborales, que hace cada día más caro emprender en Chile. Entonces, obviamente, también hay un problema. Nosotros hoy día vemos como las grandes empresas forestales están creciendo completamente afuera. En Brasil, inaugurando miles de millones de inversiones. Lo mismo Soquimich, lo mismo empresas mineras de otro tipo. Entonces, vamos a ver cómo, no me extrañaría que con los años se vayan también empresas salmoneras a otros lugares, etcétera. No es tan fácil eso, pero o no puedan seguir creciendo aquí por razones de políticas medioambientales que llegan a ser un extremo, porque yo sí creo mucho en que hay que cuidar el medio ambiente, pero aquí pareciera ser que el medio ambiente, hay personas tan ideologizadas que lo reprueban todo sin mirar que se están aplicando y se les exija la mejor tecnología del mundo. O sea, hoy día se aplican en muchas empresas tecnologías ambientales de alto estándar que en otros países se aprueban proyectos y aquí no se aprueban proyectos. Entonces, y eso lo hacen funcionarios en distintas regiones con criterios distintos, no hay criterios estandarizados. Y el aprobar los proyectos de todo tipo, ¿no? de energía, inmobiliario, etcétera, parados hace tanto tiempo por instancias literalmente de la no aprobación de ciertos permisos, 7, 10 años para aprobar. Entonces ya las empresas se van yendo fuera. Televisión Nacional recibió un aval estatal para enfrentar sus pérdidas. ¿Debe el Estado seguir financiando el canal nacional? Escuchábamos ayer a Evelyn Matei decir que habría que revisarlo porque esto es increíble, la fuga de capitales sin que nadie se haga responsable ni hayan consecuencias, prácticamente pidiéndole la cabeza al directorio de TVN. Bueno, yo creo que ese tema es un buen tema de debate. Yo creo que financiar un canal estatal que no tenga un sentido público definido, que tenga el mismo contenido que los canales privados y tenga un déficit y que lo paguen todos los chilenos y esa plata no pueda ir, ¿no es cierto?, inversión social, que es lo que tanto se requiere, a todos los temas que hemos planteado, a mí me parece que no tiene ningún sentido, ¿ya? O se autofinancia, ¿ya? O podría haber una cierta partida de presupuesto anual definida, acotada, porque este canal va a aportar otra cosa en la parrilla que tiene más que ver con temas educativos, culturales, ¿no?
películas históricas, etcétera, que permitan que crezcamos como país en lo espiritual y en los conocimientos. O sea, vamos a tomar temas de inteligencia artificial, que por ejemplo yo veo que CNN sí lo hace. Entonces, si va a haber una parrilla, por decirlo así, televisiva, programática, que tiene un sentido para que el país crezca y esto esté abiertamente entregado gratuitamente para toda la población, tiene un sentido un cierto nivel de déficit, porque es un déficit que es una inversión, para que muchas personas que no tienen acceso a seminarios, a libros, etcétera, puedan a través de esto crecer en su formación y por lo tanto ser más productiva y también mejores personas. Pero si es un canal más que hace más de lo mismo, no tiene ningún sentido y esto es plata que para mí debiera terminarse a la brevedad posible. O sea, es parte de la ineficiencia del Estado, porque no hay un objetivo claro. Hablando de inversión, Chile ha perdido más de 6.500 millones de dólares en fuga de capitales desde el año 2022. ¿Cómo se recupera la confianza del inversionista extranjero para atraer nuevamente esa inversión al país? Bueno, a ver, en primer lugar, la confianza no se recupera un día para otro. Es muy difícil ganar la confianza y es muy fácil perderla. Hoy día los inversionistas han perdido la confianza. Es cierto que llegan todavía inversiones porque Chile es un país atractivo y especialmente para algunos inversionistas le exigen a otros países tasas de rentabilidad mucho menores. Y seguimos siendo todavía para muchos atractivos dentro del concierto latinoamericano, pero no somos lo de antes. Y la gente se va por la inestabilidad de la seguridad, ¿no? Es un país que no puede dar seguridad, que el Estado no puede cumplir con el rol básico, la gente no puede invertir. Dos, por la inestabilidad de la institucionalidad. O sea, aquí de un régimen presidencial pasamos a un régimen parlamentario, por la clase política, por que sacan leyes y se ponen de una creatividad, por las leyes laborales, por permanentemente pensar que se crece y se puede repartir subiendo impuestos cuando en verdad cada día somos menos competitivos en términos impositivos. ¿Ya? A las empresas debiéramos exigirles cuando en términos ambientales, ¿no? Estamos yendo mucho más allá de la exigencia que otros países opten o paramos los proyectos. Si un proyecto lo queremos parar, digámoslo al comienzo, porque esto no se puede llevar a cabo, pero no hagamos invertir a las empresas años y años, 5, 6, 7 años de inversión para que después, a poco de poder ya pasar a terminar de construirse la planta, digan que no y la paren, ¿no? Entonces eso también da una incerteza. Yo creo que eso hace que los capitales se vayan, y yo creo que son capitales que quedó demostrado, se dieron todas las franquicias para que los capitales puedan volver, y no se cumplió ni un 5% de la meta. Esos capitales no van a volver mientras sigamos como estamos, y yo no veo ninguna posibilidad en el corto plazo de que estos vuelvan, porque tenemos la inestabilidad política, porque no tenemos un régimen político que dé garantía de que la institucionalidad va a actuar en forma seria, porque cuando las instituciones hacen las cosas bien, se les critica porque se espera que actúen de forma política, ¿no? Y lo que aquí parecieran no entender es que los capitales hoy día son, ¿no es cierto?, van donde les ofrecen mejores condiciones. No es que yo, y cuanto los inversionistas y los empresarios son empresarios del mundo, y los chilenos también. Las empresas mundiales, pero también las empresas chilenas. Hay muchas empresas chilenas que ya son, como las conocemos hoy día, son empresas de categoría mundial y que invierten donde estén las condiciones razonables para sus accionistas. Obviamente que has hablado y te he entendido muy bien el tema de que hay que hacer una modernización del Estado. Has dicho también que el Estado chileno no está centrado en el ciudadano. ¿Qué cambios propones para modernizarlo? ¿Qué crees tú que se debería hacer urgentemente para modernizar el Estado? Mira, ha habido muchas ideas. Una es como construir un Estado de base cero, partiendo diciendo que veamos qué es lo que necesitamos, hagámoslo, construyamos ese Estado, ¿no?, estructuralmente de base cero, qué necesitamos, qué ministerios realmente necesitamos, qué programas necesitamos y cuánta gente necesitamos, y sobre eso adecuemos lo que hay, cortemos todo lo que nos sirve en términos de ministerios, secretarías,
servicios ineficientes, a las personas que están ahí y que sobran, bueno, hagámosle como la única forma, ¿no es cierto?, una propuesta de retiro, de jubilación o de salida, que tiene que ser razonable, ¿no es cierto?, y achiquemos el Estado y hagámoslo eficiente y tengámoslo. Yo creo que muchos servicios y muchas jefaturas deben ser por alta dirección pública, pero alta dirección pública de verdad, no hecha a la medida. Entonces, esto es un proceso que para implementarlo tiene que haber un gran acuerdo nacional. Esto es imposible políticamente que ningún gobierno, sin mayorías, ¿no? Y esas mayorías no se van a poder construir solamente con un sector, ¿ya? O sea, pensar que la derecha lo va a poder hacer o la izquierda lo va a poder hacer, esto tiene que ser un consenso de una gran mayoría, como fue la reforma de pensiones. O sea, posiblemente van a haber algunos que van a quedar fuera, pero una gran mayoría. Yo creo que si eso no se hace, vamos a seguir siendo un país cada día con mayor déficit fiscal, engrosando un aparato estatal ineficiente, haciendo programas que nadie evalúa, dejando, cada gobierno va a ir dejando personas adentro que por favores políticos de campaña o de otras cosas. Yo espero que esto se ponga un atajo importante en el próximo gobierno, pero pensar que de ahí a que se pueda reducir y hacer algo más eficiente tiene que ser un acuerdo. No lo puede hacer, pues, además tampoco la desunión de la derecha, todo nos indica que no va a haber mayoría parlamentaria para llevar a cabo los proyectos más relevantes que se quieran implementar. ¿Es viable una alianza público-privada y académica para rediseñar todo este aparato estatal? O sea, yo creo que es claro. Yo creo que el mundo de la academia tiene que estar muy orientado a lo que es trabajar con el sector productivo y con el sector del Estado en hacer las cosas más eficientes. O sea, yo cuando fui alcalde de la Florida trabajé mucho con la academia, especialmente con la Universidad Católica, en programas educacionales, en programas sociales, la implementación, aprovechando todo ese conocimiento que hay en ese mundo, un conocimiento aplicado. Yo creo que la academia debe ir cada día más a desarrollar conocimiento, investigación. Chile es un país que desarrolla muy poca investigación, muy poca innovación, pero un conocimiento, una investigación, para generar innovación aplicada al sector real, ya sea privado o público, ¿no? En cuanto tiene que estar arriba de la mesa, pero no construyendo castillos de cosas que son inaplicables también. Por eso hay un desafío cada día mayor en el mundo académico, y el mundo privado, y especialmente el mundo del Estado, tiene que abrir esas puertas, porque ahí está la intelectualidad, ahí están los conocimientos, ahí están personas preparadas. ¿Cuál es tu ubicación política en estos momentos dentro de la UDI? ¿Sigues dentro de una militancia activa o estás prácticamente en un estado de stand-by? A ver, yo milito en partido, pero no juego ningún rol ni lo quiero jugar. Yo me había salido en su minuto porque lo estimé conveniente, pero cuando hubo que reinscribir los partidos, dado mi relación de amistad y de cercanía con muchos, me volví a inscribir. Pero yo hoy día tengo una decisión tomada. Yo no voy a volver a la política activa. A mí lo que me importa es mi país, y por eso me importa ayudar a que conversen los dos mundos, a implementar políticas públicas, a que los líderes de ambos mundos que a mí me ha tocado conocer rompan prejuicios, se respeten en el diálogo, busquen lo mejor de cada uno y se puedan implementar estas cosas entre el mundo público y el mundo privado de una forma eficiente y sin sesgos. Y por eso yo hice las famosas reuniones que hice en mi casa, que después fueron vilipendiadas por algunos, pero todos los que fueron saben que fueron muy fructíferas y que se tienen que seguir haciendo. Y ahora he tratado de hacer este programa que se llama Con Diálogos Distintos para que estos mundos conversen. Y es impactante cómo es el programa, durante el programa y antes y después, todos los mundos distintos, desde todos los arcos, tanto el mundo empresarial y político, y el mundo político desde el Partido Comunista hasta la derecha, ¿no es cierto? Ven que se pueden poner de acuerdo y pueden conversar con respeto, pero esto no se refleja luego en los medios de comunicación, en el Parlamento y en la guerra de guerrillas que estamos viviendo, que yo espero que después de este último año electoral seguido que hemos tenido, pasemos a un diálogo más fructífero.
Una última pregunta con respecto a la UDI. Algunos han señalado de que la UDI perdió su esencia tras el asesinato a Jaime Guzmán. ¿Tú compartes esa opinión o tú ves que es el mismo partido con el mismo espíritu del que se creó bajo Jaime Guzmán, bajo su etapa? Cuando yo estaba en la UDI, por lo menos, y ya había fallecido Jaime Guzmán, había una UDI social fuerte. Nosotros ganamos muchas alcaldías, La Florida, Concepción, San Bernardo, muchas, a lo largo de todo Chile, y lo hicimos con una UDI popular. Yo siempre fui un hombre de terreno y muchos otros que yo conocí también. Lo que pasa es que yo creo que han pasado procesos sociales que han hecho que la UDI y muchos otros partidos, pero la UDI también, hayan dejado esa UDI popular y se hayan transformado más en una UDI mediática, ¿no? Mucho matinal. El matinal antes tenía otro sentido, hoy día los matinales son un reality político, muchos programas políticos que son faranduleros o son solamente para que barras bravas, para que uno le grita al otro. Entonces, algunos que van en canales, otros que van en radio, otros que van en YouTube. Entonces, para el político es mucho más fácil dejar el terreno e irse, ¿no?, a esa guerra de guerrillas mediática a través de todos estos medios, ¿no? Yo creo que hay que estar en los medios, es importante estar en los medios, pero con una actitud distinta y con mucha calle, Yo creo que hablar sin el conocimiento de la calle y también con mucha formación y preparación, o sea, con mucho apoyo. Yo creo que el mundo político tiene que tener personas preparadas y también equipos técnicos de primer nivel. Pero hay que reconocer de que la fuga que ha tenido de dirigentes importantes en la UDI ha llegado a ser tal de que se han formado otros partidos políticos, probablemente que se podrían llamar satélites alrededor de la UDI. ¿Qué te parece a ti esta fuga de líderes? ¿Qué piensas de la renuncia de Carter, de la B, para sumarse al Partido Nacional Libertario? ¿Cómo ves todo este fenómeno? Bueno, es normal que haya, eso es un fenómeno mundial, que haya una derecha y una extrema derecha. Yo creo que a la UDI, por un lado, le favorece el que haya otros partidos de derecha más extrema, ¿ya? Porque le permite buscar más consenso hacia el centro, ¿ya? Y lo que pasa es que creo que el tema no es eso, el tema para mí de fondo es que la extrema derecha se dedica a gritar a la derecha, y si la derecha busca acuerdo, la trata de derecha blanda. Entonces yo veo a veces más preocupación en ciertos partidos de mayor extrema derecha de atacar y aplastar al que debería ser su primo hermano, por llamarle así, ¿no? Y familiar, con el cual tiene similitudes demasiado grandes. O sea, cuando uno se pregunta qué similitud puede haber entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, o entre el PPD y incluso una gran parte del PS con el Partido Comunista, uno no lo logra entender y ellos se logran aglutinar. Y la pregunta al revés, ¿qué diferencias, qué grandes diferencias puede haber entre la UDI, Renovación, con el Partido Libertario o con el Partido Republicano? Son matices. Entonces, es individualismo. Yo veo un individualismo en la derecha, una necesidad de tener el cupo. Si no me dan el cupo que yo quiero, me voy a otro partido. Entonces, esto es lamentablemente, yo creo que la derecha vamos a caer en la trampa siempre. No sabemos ejercer una vocación de poder y de aglutinación, sino que por el contrario es un individualismo propio de la derecha que se expresa también en la política. ¿Ves tan grave la ausencia de primarias en las elecciones? Sí, yo creo que aquí la primaria genera músculo. Yo lo aprendí en la primera elección de voto voluntario, cuando yo era fijo frente a Carolina Toá para la elección por Santiago. Las encuestas daban 11 puntos arriba, yo lo veía en la calle, pero esa encuesta que hizo que la gente, ella tuvo una primaria antes con Laura Albornoz, y ahí generó un público seguro que fue a votar, y como fue a votar muy poca gente, generó un músculo suficiente para, en un escenario de que muy poca gente votó, ganarme cuando era inesperado y cuando en el fondo se estuviera hecho en todas las encuestas y la gente en la calle lo decía. Ahí aprendí la importancia de desarrollar el músculo, porque esa gente que vota por ti en la primaria es la que se va a movilizar por ti en la final, en la primera vuelta. Entonces, regalar una primaria, ¿no? Una primaria con músculo, para que al otro lado sí se haga, creo que va a ser un error muy grande de la derecha. Y creo que ahí
hay pequeñeces muy importantes. O sea, creo que nosotros debiéramos tener una primaria en que estuviera José Antonio Caz, Johannes Kaiser, Evelyn Matei, Jimena Rincón, si es que puede por el tema, ¿no es cierto?, de Cervel, Rodolfo Carter y todos los que, París y todos los que se sientan identificados con la idea, ¿no? Más o menos que representa la centro-derecha, ¿no? Creo que hubiera sido el ideal de los mundos, que la persona que la gente de este sector vote más, sea quien represente frente al candidato del otro que va a salir de la primaria del oficialismo, que sí va a tener músculo. En estos momentos, prácticamente Evelyn Matei va a ser la candidata más fuerte por el bloque de la centro-derecha. Si tú tuvieras que darle un consejo a Evelyn Matei del cómo debe ser su gobierno, ¿qué le dirías? No. Yo no le doy consejo a nadie. Yo creo que ella sabe mucho mejor que yo lo que tiene que hacer. Yo te puedo decir lo que a mí me gustaría, que es distinto a un consejo. A mí me encantaría ver un futuro gobierno de centro-derecha que buscara una unidad nacional y que buscara grande acuerdo con la centro-izquierda, ¿no? Y que buscara los mejores. Y si hay personas que tuvieron un pasado centro-izquierda, pero pueden ser los más capaces para ocupar puestos de gobierno, estuvieran en el gobierno. O sea, que yo creo que es tan crítica la situación que estamos viviendo que me encantaría soñar con un gobierno con un sentido de Estado más que de coalición política, ¿no? Que lo dirija una persona de un sector, pero que tenga la capacidad de decir, mira, estamos viviendo momentos tan críticos a nivel nacional y a nivel mundial que llegó la hora de unirnos y buscar lo mejor de lo mejor, en todo sentido, ¿no es cierto?, en las personas, en los equipos, en las ideas, en los acuerdos, y lográramos grandes acuerdos. Si no puede ser que en los temas más fundamentales no logremos acuerdo, o no puede ser que, por ejemplo, ahora estén, ¿no?, algunos parlamentarios dándose el lujo de buscar ampliar el postnatal femenino, cuando aquí todo lo que nos dice que vamos a tener cada día más desempleo, y pareciera ser que nadie piensa que en vez de favorecer a la mujer que tiene la posibilidad de todavía ser fértil, la van a desfavorecer porque no le van a dar trabajo. Entonces, no van a haber más hijos, van a haber menos hijos, porque esa mujer, en la necesidad de aportar al hogar, porque hoy día ya con un sueldo no alcanza, o muchas son jefas de hogar, no van a tener un hijo. Entonces, como que aquí nadie parará a pensar, crearan un mundo en su cabeza que no existe, como que no conocieran el mundo real. Yo sí coincido con Evelyn Matei también, cuando ella dice que ojalá muchos parlamentarios hubieran sido alcalde primero. La visión de un alcalde es tan real de cómo funcionan las cosas, versus una visión constructivista, ideológica, mental, que muchas veces no conoce la realidad. Obviamente que hay parlamentarios que conocen bien porque son de terreno. De ahí la importancia de que el parlamentario sea un hombre de terreno, porque no podrá ejercer la facultad de un alcalde, pero sí podrá conocer y entender muchas cosas que después le permitirá hacer buenas leyes. Con tu experiencia que has tenido ahora como un comunicador social, tienes tu programa en la Radio Agricultura, nombraste las reuniones que tenías antes dentro de tu casa. Cuéntame, ¿qué has aprendido con todos esos encuentros, con los programas que tú has tenido en estos años? He aprendido que para romper la desconfianza, lo primero que hay que hacer es conocerse el humano. Y por eso esta reunión en mi casa y también en mi programa partimos con que cada uno se presenta, cuenta algo de su lado personal y todos nos damos cuenta que yo puedo venir de acá, de un lado o del otro, mundo empresarial o político, de político de izquierda o de derecha, y somos personas que tenemos familia, que hemos sufrido, que nos pasan cosas y que tenemos que respetarnos. Entonces, yo he aprendido que cuando uno se conoce más en lo personal, va rompiendo los prejuicios, ¿no?, y pudiendo tener legítimas diferencias ideológicas o de ideas o de propuestas, sí está dispuesto a escuchar al otro. Y ese es el camino para poder reconstruir este país, ¿no? Ir recuperando la confianza, y la confianza no se recupera a partir de un dictamen, de un proyecto de ley, un decreto. Se recupera de la única forma, que es ir conociéndose de una forma más humana.
Y eso se ha perdido. Cuando se pierde el respeto, cuando nadie escucha a nadie, cuando en un programa, como son la mayoría de programas políticos, la gente le grita al otro, lo descalifica, ¿qué posibilidad hay de ir reencontrándonos? Ninguna. Y aquí vemos que cada uno le trata de hablar a su barra brava, buscando ser reelegido de forma fácil, tener más likes, y las personas que tratan de dar un paso más allá se les critica, se les trata de blanda, de entreguistas, etc. Yo veo, por lo menos yo mi objetivo de vida en términos sociales, públicos, es sembrar un ambiente que, junto a muchos más, que permita esta instancia. Pablo Salaquet, te quiero dar 30 segundos para que te dirijas a toda tu audiencia y a toda la gente que siempre te ha seguido en distintos escenarios que has tenido en tu carrera y también ahora simplemente como un líder natural, un líder que la verdad es que mucha gente de Monedero Lleno quería que te invitáramos y al final accediste a esta invitación, que se te agradece mucho. Me gustaría que le dijeras a ellos un mensaje. No, mira, más que un mensaje, yo decirle a la gente que en mi vida me ha tocado liderar muchas cosas y también tener muchas caídas. Y lo importante es reconocer los errores, pero también levantarse, pararse, salir adelante, tener sueños, tener propósitos. En todo nivel. Primero en el nivel personal y familiar. Mi gran sostén en la vida son mis 4 hijos y que ellos sean mejores personas que yo, estar cerca de ellos. 2, en lo profesional, hacer bien las cosas, pero y en lo social, tratar que ayudar a la gente que menos tiene a través de fundaciones. En lo político, reconstruir las confianzas. Y que no hay que preocuparse tanto por lo que digan los otros, sino estar uno bien con su conciencia, pero ahí sí hay que formar la conciencia. A mí me han dicho muchas cosas, ¿no? Y lo importante es que cuando me equivoco, reconocerlo, pero levantarse, hacer mejor las cosas, no guiarse por las redes sociales, y invito a las personas a tener sueños. El día que tú tienes sueños, estás vivo y puedes hacer muchas más cosas, y te mueves y te levantas con motivación, y no quedarse en el pasado. No quedarse en que todo fue peor, que todo fue mejor antes, ahora ya que todo es peor. Levantar los ánimos, y esa es mi invitación, ¿ya? Es lo que a mí me mueve la vida. No es fácil, no es fácil. Y si uno tiene que pedir ayuda a los amigos, a la familia, o a veces un psicólogo, bueno, que uno lo pida, ¿ya? Porque también hay que ser muy humilde en estos procesos, ¿no? Uno también, somos todos débiles, pero tenemos capacidad de crear y de soñar. Esa es como la invitación, ¿ya? Porque solo así vamos a construir un Chile mejor, ¿no? Chile se construye a partir de que cada persona pueda ser un poco mejor, y de ahí la familia, de la familia, la sociedad, el barrio, ¿no? Y los lugares de trabajo, etc. Eso es lo que a mí me atrae, me motiva, me interesa, y si en algo uno puede servir, feliz. Pablo Salaquet, muchas gracias por tu tiempo y gracias a todas las personas que están viendo en este momento la entrevista, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, Emilio, y bueno, que siga yendo muy bien, ¿no? Ahí con el Monedero. Un abrazo muy grande. Gracias, Pablo. Chao.